Vamos con nuestro primer invitado, que es el doctor Ramiro da Silva. Ayer en el Congreso, en el Senado de los Estados Unidos, se llevó a cabo un encuentro con el director de epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale, el doctor Harvey Rich. Se habló de ivermectina, se habló de la hidroxicloroquina. Doctor, bienvenido como siempre aquí a Next Noticias. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. ¿Me Sí, escuchas? sí, perfecto, alto y claro. ¿Qué Ok, conclusiones sí. se llegó en ese encuentro ayer en el Senado de los Estados Unidos? Bueno, como tú sabes, en Estados Unidos hay varios focos de muchos médicos que creen en el tratamiento temprano, que es lo lógico, como nosotros también lo hemos venido diciendo aquí desde el día uno, de que la pandemia se cura y se va a controlar en las casas, se va a controlar fuera de los hospitales. En los hospitales se ven los casos complicados. Y muchos médicos, por ejemplo, como el doctor Rich Harvey de Yale, el doctor McCullen de Texas, Barone en Texas, McKinnon en Detroit, el doctor Guy de la Rosa en Boston y sobre todo el doctor Thomas Barodin, quien es un gastroenterólogo que ha ganado varios premios por el tratamiento de úlcera péptida. Ayer alzó su voz en el Senado y explicó un estudio que habían hecho en una población muy pobre en los Estados Unidos de Broward. Un estudio que ninguna revista está interesada en publicar porque es un estudio que, en concepto de ellos, demostró la eficacia en prevención de la ivermectina. ¿Y por qué ivermectina? Porque la hidroxicloroquina está bloqueada. Pero a concepto de ellos, y explicaron en el Senado, eh, Estados Unidos está en una situación muy crítica y está cerrada a varios estudios. Entonces, esto no puede ser. Estados Unidos es un país que siempre ha dado el norte en algunos tratamientos. Sin embargo, ahora, por algunas situaciones políticas y que no comprendemos, por algunos intereses económicos, pues han bloqueado inclusive el estudio con algunos productos. Sin embargo, el mundo le está dando una lección. Estos médicos hicieron una propuesta de varios estudios. El Senado quedó bastante, pues, conmovido con las declaraciones de estos médicos y, como siempre hemos mencionado, una de las mayores referencias fue India. Oí al ingeniero Blandón diciendo que hay uno de los asesores del, del No, presidente presidente Biden. Biden, que es de origen indostán. Ojalá este señor pueda estudiar el fenómeno de su país, Hindús. porque miren ustedes, Estados Unidos, que tiene prácticamente un 4% de la población mundial, mientras que India tiene el 20% de la población mundial y Estados Unidos tiene el 22% de los contaminados del mundo, mientras que India tiene menos del 12%. Estados Unidos tiene una letalidad no de 1.8, tiene una letalidad de 2.3. Estados Unidos tiene 68.5 millones de infectados y solamente tiene prácticamente muy pocos recuperados. Los recuperados en Estados Unidos sobrepasan los 9 millones, pero los activos están en 4 millones aún. Mientras que India tiene una letalidad de 1.45, tiene mucho menos casos y tiene muchos más casos recuperados. India usa ivermectina y usa hidroxicloroquina. Ahora, lo importante en Estados Unidos es que desde hace unas semanas para acá, hace muy pocos días, ellos han empezado a ver el enfoque del tratamiento temprano. Y lo han demostrado cuando inclusive algunos detractores aquí en Panamá del tratamiento temprano han empezado a decir que en su universidad se va a hacer un estudio con un antiviral que se llama Molnupiravir. Entonces, eso nos hace pensar a nosotros que ya los Estados Unidos se están dando cuenta que su política de salud no es la adecuada. Están llevando una política de salud inadecuada en el cual el tratamiento temprano no es en los hospitales como ellos pensaban, porque para ellos el tratamiento temprano era tratar a pacientes en los hospitales tempranamente y no tratarlos en la casa. Y para ellos la profilaxis era tratar a pacientes positivos asintomáticos. Y eso no es No. la profilaxis. La profilaxis es tratar a pacientes
que no se han contagiado. Y para aclararle a algunos colegas, la profilaxis no quiere decir que no te vaya a dar la enfermedad. Claro. Con la profilaxis lo que se consigue es igual, inclusive hasta con las vacunas. Con la vacuna tú no evitas que te dé la enfermedad, evitas una gran cantidad que te dé la enfermedad, pero evita que si te da la enfermedad, pues la enfermedad no sea tan agresiva. Así mismo es con la profilaxis de cualquier enfermedad. Y en este caso, pues no se evita a 100% que te dé la enfermedad, pero sí hace que al disminuirte la carga viral, como lo hemos expuesto miles de veces aquí, hace que el virus o la agresividad del virus, mejor dicho, sea mucho menor. Pero, Ramiro, Entonces, en el esto sí caso... es muy importante, que Pero ellos bueno, empiecen a ver ya lo que es terapia temprana, empiecen a voltear la mirada a esto. Y esto es una ganancia y esto es algo que nos empieza a dar mayor motivación. pero Ramiro, en el caso de Panamá, por ejemplo, desde hace unas semanas a los pacientes en la caja del Seguro Social se les está dando hidroxicloroquina. Hay un memorándum que ha paseado el país diciendo eso y vemos que los casos siguen llegando a sala y siguen llegando a cuidados intensivos. Sí, muy interesante. Lo que pasa es que uno cultiva para cosechar. Sí, Nosotros, gracias a Dios, está escrito en varias cartas que le hicimos a las autoridades de hace varios meses. Nosotros, desde que nos contactaron y empezamos a dar algunas directrices, algunos consejos, que empezaron a tomar a medias, empezaron a tomar a medias en una forma tibia, después más caliente, pero nunca un 100%, empezó a mejorar la situación en Panamá. Y empezó a mejorar la situación en Panamá a tal punto que yo diría que nos fuimos confiando un poco, pero siempre le dijimos a ellos, siempre se lo dijimos, y está escrito, que había que tomar otras medidas, que había que tomar medidas como cuáles, para que no ocurriera lo que está ocurriendo. Por ejemplo, nosotros siempre le hemos dicho que la terapia temprana se ha dado en una forma parcial, no ha sido una cosa contundente, se ha dado en algunos pacientes. A nivel privado, muchos médicos la estamos dando y a nivel público también, pero a nivel público, en los hoteles, hospitales, había miedo de muchos colegas para iniciar el tratamiento. Miedo causado por otros colegas que habían expresado opiniones pues muy negativas sobre algunas sustancias como por ejemplo como la hidroxicloroquina y la ivermectina, y que estos médicos jóvenes tenían miedo. Te lo digo porque a mí me ha tocado dar conferencias, ilustrarlo, y me he encontrado con muchos médicos positivos y algunos con muchas interrogantes muy mal fundadas. Y eso de retomar, nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la propuesta de nosotros? Uno, esa terapia temprana debe retomarse, pero en una forma efectiva, porque ellos dicen, bueno, hay que dar terapia temprana, hay que darle hidroxicloroquina, pero por otra parte tenían un documento donde solamente podía ser dado por especialistas. Entonces nosotros hace 2 meses le dijimos, ese documento hay que quitarlo. Creemos que lo han quitado. Nosotros le dijimos, usted no le pueden dar terapia temprana a un sector de la población. Eso tiene que ser en todo el país. Nos encontramos y algunos comunicadores han estado siempre dando esta noticia y diciendo que se está dando en forma inadecuada. Muchos pacientes se quejaban de que no se le daba el tratamiento completo. Hace 2 meses nosotros empezamos a decir que había que dar profilaxis, que volteáramos la mirada a lo que estaban haciendo otras partes del mundo y que la profilaxis podía ayudar a poder abrir. Porque al abrir íbamos a tener más gente en la calle, íbamos a tener gente incumpliendo y nosotros íbamos a tener que pasar a otra fase. Eso fue un escrito que sacamos en el periódico y fue una nota que le mandamos a las autoridades, explicándole cómo podían hacer la profilaxis, que le hicieran voluntaria y que lo hicieran en las personas de riesgo. Hoy salió en la noticia en un canal de la localidad de que la mortalidad, o la causa de muerte, mejor dicho, de los pacientes mayores de 60 años hoy en día en Panamá es el COVID. Entonces, le hablamos de la profilaxis, le indicamos cómo poder hacerla, le dijimos, los ayudamos a cómo dar esta información. Démosela a los puertos, démosela a la gente que trabaja en salud, en los aeropuertos, a la gente que trabaja en transporte. El medicamento es barato, es inocuo
y totalmente, pues, aparentemente esto ha caído en oídos sordos. Por otra parte, también le indicamos, no dejen que la hidroxicloroquina ni la ivermectina haya desabastecimiento en las farmacias. Y esto ha ocurrido también en 3 o 4 ocasiones. Hay una cosa, vamos a hablar del propio virus. Me estoy inscribiendo con Saray Pineda, quien está padeciendo los efectos del virus, y dice que lo que peor la tiene a ella es los efectos en el sistema digestivo. ¿Hay literatura sobre esas consecuencias del COVID? Pues te digo que no, puede haber problemas en el sistema digestivo como diarrea, como cólicos, pero no son los más frecuentes. Más frecuente es la fiebre, la anomia, que es la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, dolor de cabeza, puede haber sensación de fatiga, y los problemas gastrointestinales sí se vieron en algún personal médico, no sabemos por qué, que se contagió, y sus primeros síntomas, por ejemplo, en la caja del Seguro Social de muchos médicos que se contagiaron, los primeros síntomas fue diarrea y problemas gastrointestinales. Sí. Pero volvamos a lo que hay que hacer, porque nosotros tenemos que empezar hoy en día, Fernando, es que estamos en un problema y no podemos pensar en qué no se ha hecho, sino en qué hay que hacer. En qué hay que hacer, porque tenemos que hacer algo. Y nosotros, como ya te digo, ellos tienen que retomar la terapia temprana en una forma efectiva y eficiente. Iniciar la profilaxis en una forma voluntaria a las personas de riesgo. Que no desabastecan el mercado de ivermectina y menos de hidroxicloroquina. Y ellos tienen que tener una política de salud, ellos deben ejecutar su código sanitario. Tú no puedes dar noticias falsas y no puedes tampoco engañar a la población. Entonces ellos tienen que llamar a capítulo a personas que, comunicadores públicos, tienen que llamarle la atención por decir cosas inadecuadas. Ahí lo ha hecho el ingeniero Blandón la semana pasada y lo ha hecho Juan Carlos Tapia en varias ocasiones, de gente que se dedica a leer mal, a dar una información falsa, y hoy en día algunos de ellos están pensando en otros medicamentos, pero están pensando en terapia temprana, que yo los felicito por eso. La verdad que los felicito que empiecen a voltear su mirada, ya sea uno u otro medicamento, pero a terapia temprana. Que recuerden que se lo dijimos, nosotros no vamos a ganar esta batalla de la pandemia, no la vamos a ganar en los hospitales. El índice de letalidad, que hay mucha confusión cuando se habla de esto, el índice de letalidad lo que te habla es la virulencia del virus, pero también te habla de la buena capacidad de reacción del grupo médico contra la enfermedad, y Panamá la tiene 1.8. Creo que dijeron por ahí que Estados Unidos te daban 1.8, creo que fue un lapsus. Estados Unidos está un poquito más alto, está en 2.3. Ramiro, porque quiero hablar de la enfermedad per se, porque pues más de un número importante de panameños va a tener secuelas. Ya aparece en la literatura médica algo que llaman el síndrome post-COVID. ¿De qué trata? ¿Cuáles son las consecuencias y por cuánto tiempo los recuperados van a mantener esta condición? Ok, los pacientes que tienen este síndrome, que es muy importante posteriormente tratar este síndrome, lo primero que te voy a decir es que los pacientes tratados por COVID, por todos nosotros, después de tratados, nosotros le seguimos la profilaxis semanal. ¿Por qué? Porque se ha visto casos en el mundo en que el paciente no adquiere suficiente inmunidad y puede contagiarse de nuevo. Pero antes de hablarte de eso, yo quería hablarte de dos cositas, Fernando, que creo que es importante, que hay que hacer también. Y uno, tú lo mencionaste el día lunes, que eran las máscaras con válvula. Sí. Y yo creo que no tuviste una buena respuesta. No. Yo le digo algo, las máscaras con válvula protegen a la persona que la tiene, mas no protege a las otras personas. Entonces, si las máscaras con válvula no las permiten en los aeropuertos por el posible contagio, ¿por qué las permitimos en los comercios? ¿Por qué las permitimos en los restaurantes? Pongamos una política fuerte de salud donde no se permitan las máscaras con válvula. El que quiere usar una máscara con válvula tiene que usar una mascarilla desechable arriba de la válvula. Esa es una cosa. Otro punto importante, antes de contestar tu pregunta, los famosos guantes. Sí. Tú vas al banco y ves vas a algunos comercios, sobre todo en los supermercados, y ves personas con guantes. Hagan una política fuerte, no permitan personas usar guantes en estos comercios. ¿Por qué?
La persona que usa guantes se cree protegida, toca todo, no se lava las manos. Y cuando se quita los guantes, inclusive se los quita mal. Entonces, no permitamos, hagamos políticas fuertes, serias, sencillas de salud, no permitan el uso de guantes en ningún comercio. Que el seguridad, cuando vaya a entrar la persona, le diga, usted no puede entrar con esa mascarilla de válvula aquí, usted no puede entrar con válvula, con guantes. Esas son cosas pequeñas, pero muy importantes en cuanto a las medidas que se deben tomar. Y respondiendo a tu pregunta sobre el síndrome post-COVID, pues que es muy importante, ya lo empezamos a ver, no en todos los pacientes, pero lo que estamos viendo más comúnmente es ese síndrome de fatiga muscular y cansancio, pero sobre todo en los pacientes por inmovilidad, pacientes que han estado mucho tiempo en cama o han estado en cuidado intensivo. Esto no se ve en todos los pacientes. Ese síndrome también, el segundo, el síndrome de sed de aire, haciendo un 30%, porque estos pacientes a veces quedan con fibrosis pulmonar. Son pacientes que han tenido un grado de COVID moderado o severo. Por otra parte, muchas personas quedan con alopecia areata. Se les cae parte del cabello en forma de parche, porque quedan con cierto temor, cierta ansiedad. Se ha visto depresión también en personas y lo que tú dijiste, en un menos porcentaje, las diarreas crónicas. Son los síndromes más comunes. Creo que la Caja de Seguro Social abrió una clínica post-COVID y creo que el Hospital Santo Tomás también estaba abriendo una clínica post-COVID y son manifestaciones que se van a presentar en algunos pacientes que han estado moderados o críticamente enfermos. Se habló de que algunos pacientes asintomáticos en algún momento, unos meses atrás, podían presentar síndrome post-COVID, pero en realidad esto se ve muy poco en pacientes asintomáticos. Okay. Una cosa, ¿a quién se trata? Señores, si tenemos un 20% de personas que se pueden complicar, y es lo que siempre hemos dicho, tenemos 100 personas, a 80 personas no le va a pasar prácticamente nada. 20 personas se pueden complicar y de esas 5% va a quedar en cuidado intensivo y de esas la mitad se va a morir. Señores, eso es como si nosotros no hacemos nada, cuando el paciente se contagia, eso es como agarrar una pistola con 5 balas o 5 huecos, meterle una bala a uno de los huecos, girar la pistola y empezar a disparar. Va a haber alguien, el 20% se va a complicar. Y estos son los que van a ir a los hospitales. Entonces, ¿por qué no evitar eso? Y esa es la teoría de nosotros y es la teoría de otros médicos en el mundo, de que se debe tratar al paciente apenas que es positivo. Claro. No esperar que tenga complicaciones, porque yo no sé quién se me va a complicar y quién no. José Blandón está con nosotros. Ramiro, que quiere hacer una... Tratarlo efectivamente, ¿no? Don José. Cómo no, buenos días. Bueno, buenos días, doctor. En primer lugar, quiero pedirle excusa a la audiencia porque cuando estaba leyendo los resultados, yo tenía en mis manos el cuadro de días anteriores. Okay. De manera que en realidad ayer hubo 1.936 casos. La letalidad de ayer fue de 17,2%. Una oyente tuvo la gentileza de hacerme la corrección y nosotros no tenemos ningún temor en decirle, nos equivocamos. Las gráficas están correctas, lo que está incorrecto era lo que yo estaba leyendo porque tenía equivocada la información en mis manos. Yo tengo mucha información aquí. Bien, doctor, los números que yo tengo me indican, quiero su opinión. En primer lugar, la experiencia global. En la medida en que en el mundo haya confusión con respecto al pensamiento científico para tratar la enfermedad y para las medidas de mitigación, se profundiza la falta de credibilidad en el sistema de atención médica. Eso lo vimos nosotros en los Estados Unidos, lo hemos visto en muchos lugares del mundo. Ese es un punto que le quiero hacer. Por eso es importante que nuestro esquema médico tenga una sólida opinión y va a haber discrepancia porque este es un virus que estamos aprendiendo a conocer. Todavía no lo sabemos exactamente. Bien. Dicho eso, también vienen las vacunas. Y la vacuna va a requerir un nivel de logística muy importante. Mi pregunta va dirigida a lo siguiente. Si yo observo la lámina de la letalidad, y quiero explicarle a la audiencia, que usted debe tener claro, la letalidad es una cosa y la mortalidad es otra cosa. La letalidad se mide
entre el número de fallecidos y el número de casos positivos. La mortalidad es el número total de fallecidos en la población total afectada. Como la población total es fija, ese es un denominador que no varía. De la población total. Sí, la mortalidad. O sea, pero déjeme, no estoy hablando para la audiencia, para que tenga claro que hay dos indicadores que son diferentes en cuanto a su cálculo. Tienen diferentes usos para los epidemiólogos. Pero cuando yo observo la letalidad, que es la que manejamos, que es la que usted todos los días tiene que estar mirando, es los casos que usted atiende, usted lo que quiere es que menos gente que está en cuidado intensivo se le mueran. ¿Bien? Entonces, nosotros encontramos que después de julio, de aquel espectacular crecimiento, ¿te acuerdas de julio? Hemos venido bajando, ¿no? Y ahora, claro, a mayor cantidad de casos se dificulta. Mi pregunta es, este número creciente de casos debido al aumento de la positividad, ¿cómo afecta a las unidades de cuidados intensivos? Porque yo creo que nuestros equipos de intensivistas, nuestros especialistas en cuidados intensivos e internistas y nuestros médicos han dominado cada vez más el enfermo complicado. ¿Cómo afecta a ustedes el volumen? ¿Y qué cosas debemos hacer? Dígame. Sí, enormemente, ingeniero. ¿Por qué? Porque nosotros lo planteamos de una manera bastante folclórica hace unos meses, que nosotros teníamos un partido de fútbol y nosotros llegamos a un momento en que nosotros estábamos ganando el partido. Llegamos a tener 35 pacientes en el hospital. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, en el Hospital Santo Tomás, después de tener 210. Pero ¿qué ocurre? El virus iba a ganar o iba a reforzar su equipo. ¿Por qué? Porque se iba a dar la apertura. Entonces, nosotros no nos podíamos conformar con quedarnos como estábamos. Sí. Nosotros teníamos que hacer otras cosas, tomar otras medidas, pasar de terapia temprana a profilaxis, áreas de riesgo. Claro que esto nos influye mucho. Hoy en día hay una situación de crisis en los hospitales. Los hospitales están llegando a su máxima capacidad, tanto los estatales como los hospitales públicos, porque hay mucha gente contagiada. Ahora bien, hay mucha falta de información. Y a mí me gustaría que hiciera una encuesta en los hospitales, a ver quiénes de la gente que se complica ha tomado algún tipo de profilaxis, porque ya lo hemos empezado a preguntar. Y qué casualidad que la gente que entra no ha estado tomando profilaxis. Okay. Ahora bien, el gobierno, otra de las cosas que tiene que hacer es, uno, no permitir que escaseen los equipos de protección de seguridad, el EPP, el famoso EPP, que no escaseen los medicamentos y que no escaseen las camas. Pero ellos tienen que tomar otras medidas también. Entre las medidas que nosotros proponemos es que ellos no pueden cerrar totalmente, pero sí tienen que tomar algunas medidas, porque no tomaron algunas medidas que se recomendaron hace semanas atrás. Y la verdad, cuando no se toma una política firme y fuerte, entonces tenemos lo que está ocurriendo. Esa es mi forma de pensar y lo que pensamos un grupo de médicos que hemos estado atrás de esto, que nosotros estamos seguros que esto se hubiera podido manejar de una manera un poquito más enérgica y no cuando estábamos bastante bien, no reconocer algunas cosas porque no se reconocía que la terapia temprana estaba haciendo su trabajo. Sí. Y el problema es que no había algunos funcionarios dentro del mismo ministerio que no creían en la terapia temprana. Pero son personas que son epidemiólogos, son personas que traen otros, no son personas que están viendo pacientes. Okay. Y ahora tenemos esta consecuencia, ¿no? Ahora tenemos que retomar algunos puntos pues, que de repente hemos dejado y reforzar otros. Así es. Ramiro da Silva, especialista en medicina interna, gracias por este aporte. Vamos más adelante a hablar sobre las vacunas que vienen a Panamá y cómo va a ser su efecto. Vamos a información comercial. Gracias, Fernando.